Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Yo soy Alejandra de Imagina Libros, encantada de saludaros si es la primera vez que estáis en este canal. Espero que hayáis tenido una muy buena semana. Para los que me seguís en Instagram, que sabéis que es donde estoy más activa, publico todos los días cosas, hice una encuesta en la que os preguntaba qué tipo de vídeos hacía más ilusión ver ahora que tenía pensado estar más activa en YouTube, y aunque tengo varias opciones pensadas, la que salió ganadora fue libros que más me han marcado. Así que, como el título lo dice todo y la intro también, sin más dilación, pasamos a hablar de los libros. El primer libro del que voy a hablaros no va a ser ninguna sorpresa para los que llevéis bastante tiempo en el canal o que me conozcáis bastante de Instagram, y este es El cuadro de Agatha Christie. ¿Por qué el cuadro? Bueno, Agatha Christie estaba claro que iba a ser una de las autoras que iba a mencionar desde el principio, porque Agatha Christie es una de las autoras, por no decir la autora, que hizo que yo amase el thriller, que influyó a la hora de yo escoger los libros, a la hora de escribir. Y bueno, he escogido El cuadro porque, aunque no es mi libro favoritísimo de ella, sí que es el primer libro que leí y que me explotó la cabeza con él. A partir de ese libro me enamoré de la autora y, bueno, los que me conocéis más ya sabéis que soy una fanática de Agatha Christie. Y bueno, esta es una historia diferente, no es de Miss Marple, no es de Poirot, es de Tommy Two Pence. Si lo habéis leído, tiene unas vibes un poco creepy. Por lo menos yo cuando lo leí, por todos los temas que estaban relacionados, me pareció que tenía un trasfondo bastante creepy. Me gustó muchísimo, es una historia diferente de Agatha Christie, como decía. Así que si no lo habéis leído, de verdad, lo recomiendo un montón. Y yo espero, por favor, ya que tenemos este grupo de Telegram en el que hacemos las lecturas conjuntas de Agatha Christie, que por cierto, este mes vamos a leer El misterio de la guía de los ferrocarriles, que estoy muy emocionada. Yo espero que os animéis a votar este libro porque hace siglos que no lo he leído, pero sé que es un libro que merece mucho la pena y que me haría muchísima ilusión leer con vosotros. Pasamos a la novela histórica y aquí vengo a hablaros de una de mis autoras favoritas, que es Julia Navarro. Y bueno, recomendaría muchos libros de esta autora porque es que yo la amo. De hecho, tuve el placer el año pasado de sentarme en una mesa redonda y hablar con Julia de todo, de la pandemia, de todos los conflictos del siglo XXI, de todos los conflictos del siglo XX, de la sociedad. Bueno, estuvimos hablando un montón de cosas. De hecho, adelanto que estuve hablando con ella en la Feria del Libro, en esta Feria del Libro, y también con su editora, y espero poder traeros una sorpresa ahora enfocada de cara a septiembre que me hace especial ilusión. Pero bueno, de momento no voy a decir nada, no vaya a ser que no salga y se gafe. Y el libro que quiero mencionar de esta gran autora es Dispara, yo ya estoy muerto, que para mí es mi favoritísimo. Sí que es verdad que yo descubrí a Julia Navarro con Dime quién soy, y es un libro que me enamoró, que hizo que yo quisiese leer todos los libros de la autora, que me hizo sufrir muchísimo, pero Dispara, yo ya estoy muerto, le tengo un cariño un poco más especial por el tema que trata, porque, a ver, Julia es una experta en toda la historia del siglo XX, lo narra de una forma increíble, y yo según iba leyendo, no solo te vas identificando con los personajes, sino que aprendes cosas nuevas y recuerdas cosas que a lo mejor has leído o has estudiado o sobre lo que has hablado en un determinado momento y te sirven para reforzarlo, y de verdad que te traslada a esa época. Y a mí este libro, Dispara, yo ya estoy muerto, me gustó mucho porque aborda el conflicto de Israel y Palestina, y lo aborda de una forma muy diplomática, muy empática, que tú consigues ver la perspectiva de las dos culturas, tú consigues ver cómo lo vive cada uno desde todo el respeto. Y además es que es un libro con el que yo sufrí muchísimo, es un libro que me hizo llorar un montón. Es que no quiero contaros mucho más, no quiero hablaros de los personajes. Ya sabéis que yo muchas veces me enrollo y os cuento la trama y os hablo de los personajes, pero este libro, de verdad, no quiero contaros mucho más, solo deciros que aborda este conflicto. Obviamente aborda más temas y más conflictos del siglo XX, pero está enfocado a esto, y de verdad que es un libro que a mí me pareció muy interesante. Y bueno, el final me voló la cabeza. Con ese final me pareció de los mejores finales que había leído nunca. Así que si no le habéis dado una oportunidad, por favor, dádsela porque es que merece muchísimo la pena. El siguiente autor del que voy a hablaros no es ninguna sorpresa si habéis visto vídeos anteriores míos del canal o si me seguís por Instagram, y es que voy a hablaros de Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón es un referente para mí en la literatura, sus obras me parecen maravillosas, y yo fui muy afortunada de tener una profesora en segundo de la ESO que me introdujo al mundo de Zafón con Marina. A mí Marina me gustó muchísimo. Sí que es verdad que para mí la obra de arte de Carlos Ruiz Zafón es
La sombra del viento para mí es el mejor libro y es un libro que siempre recomiendo a alguien que quiere leer más pero no sabe qué leer o que no termina de engancharse a un libro. Siempre he recomendado La sombra del viento y no ha habido ni una sola vez que me hayan dicho que no les haya gustado. Pero sí que es verdad que el libro que me hizo descubrir a este grandísimo autor fue Marina. Y lo que quería decir es que yo tuve mucha suerte en mi colegio, porque se habla mucho de el rechazo que se ocasiona muchas veces en los jóvenes por el tema de las lecturas obligatorias. La verdad es que yo no puedo estar más agradecida porque yo no sufrí eso. Yo sí que es verdad que, como todo estudiante, hubo algunas lecturas que tuve que leer y que me resultaron menos interesantes que otras, por así decirlo, pero sí que es verdad que tuve bastante libertad y tuve unos profesores que me adentraron que me dieron a conocer a escritores y escritoras increíbles y me hicieron disfrutar muchísimo de la literatura. Como os decía antes, ya sé que yo soy una persona que cuento muchísimo el argumento, que os hablo de los personajes, que os doy mi opinión, por qué me ha gustado algo, por qué no me ha gustado algo. Y hay veces que algunos me habéis dicho que hablo demasiado de los libros. En este caso prefiero que no contaros tanto, que si no lo habéis leído, que vayáis o a ciegas o que leáis la sinopsis y que os montéis la película vosotros y que luego ya lo descubráis, porque es que es lo que hice yo en ese momento y me llevé una sorpresa tan grata que si no habéis leído estos libros me gustaría que hicieseis lo mismo que yo. El siguiente libro del que vengo a hablaros es un libro que yo creo que no he hablado nunca en este canal de él y de hecho he hablado muy poco de él en Instagram y no tiene perdón. Es un libro que marcó mi adolescencia, que es para mí un referente de la novela romántica, que me gustó muchísimo durante mucho tiempo, fue mi libro favorito y este libro es Rebeca de Daphne du Maurier. Creo que se apellida así, yo ya sabéis que la pronunciación la llevo bastante mal, pero bueno, no creo que sea un libro desconocido. De todas formas, como estoy dejando las portadas, si no habéis leído este libro, de verdad tenéis que leerlo. Este libro trata de... Aquí sí que os voy a contar un poco la sinopsis para poneros en contexto. Este libro trata de una chica que, bueno, es una pobre chica que de repente conoce a un millonario del que no sabemos el nombre, se enamora de él le dice que se case con ella dice que sí, y se casan y ella se va a la mansión de él con la cosa de que él se había casado antes y su mujer había fallecido en lo que es un trágico accidente y todo el mundo tenía a esta mujer, que la mujer es Rebeca, la tenían muy alta estima, decían que era maravillosa, que era sublime, que era guapísima. Y ella vive pues un poco acomplejada porque piensa que no va a dar la talla en comparación con Rebeca. Y ya no voy a contar nada más del libro, pero tenéis que leerlo si no lo habéis leído, porque es que de verdad es maravilloso. Tiene romance, tiene reflexiones, tiene misterio, es un libro que tiene un misterio, tiene su momento creepy con algunos personajes, así que de verdad si no lo habéis leído lo tenéis que leer. A continuación paso a hablaros de un clásico, por así decirlo, y este libro es mi libro favoritísimo de la vida, lo he leído un montón de veces y siempre me ha hecho sentir algo, y este libro es Matar a un ruiseñor. Para las personas que no lo conozcáis, que de hecho si no lo conocéis es que lo tenéis que leer ya, trata de una niña que es la hija de un abogado que decide... Bueno, esto estaba ubicado en Alabama en la época de 1930, si no recuerdo mal, y bueno, lo cuenta una niña de 7 años, en el que su padre es abogado y decide defender a un hombre negro que está acusado de violación a una mujer blanca. ¿Por qué hago este énfasis? Porque al final en este estado todavía estaba muy presente el racismo y sobre esto también hay una reflexión muy profunda en el libro. Lo que hace también especial este libro es que está visto desde la perspectiva de esta niña, que es la hija de Atticus Finch, que tiene 7 años y que al final pues tiene una inocencia y ve las cosas de una manera que la gente adulta no lo vemos y que no llega a comprender el porqué al odio a una persona negra y por qué ante las injusticias no son igual de considerados y por qué el odio hacia su familia por intentar defender a esta persona negra. Es un libro con el que el corazón se me estrujó, por así decirlo. He sentido tantas cosas con este libro y siempre que lo he leído, que de verdad lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro del que os voy a hablar es de un autor que no va a suponer ninguna sorpresa, y es que os vengo a hablar de La verdad sobre el caso Harry Quebert de Joel Dicker. Yo este libro lo leí
poco después de que se lanzase, hace unos 8 años, y es un libro que me impactó y me impresionó muchísimo, tanto por la forma en la que está escrita como por la trama, el misterio, los personajes. Me pareció un libro muy, muy, muy completo. Me gustó muchísimo porque es que yo no adiviné para nada, no me podía imaginar qué es lo que estaba pasando. Yo tenía 1000 teorías y ninguna se cumplía. Era el primer libro, obviamente, que leí de Joel Dicker y a partir de ahí me enamoré de él. Sí que es verdad que una cosa que se me ha quedado grabada de este libro y de este autor, porque al final es un concepto que no utiliza solo en este libro, sino que lo está aplicando a muchísimos libros, y es el de las gaviotas. En este caso, yo con el tema de las gaviotas me marcó muchísimo la aparición y el mensaje y lo que hace uno de los personajes con las gaviotas. Es una cosa personal, a lo mejor a otra persona cuando lo lee no le impacta tanto o no le emociona tanto, porque a lo mejor la palabra impactar no es la adecuada, sino que yo me emocioné, es algo que me llenó muchísimo, me llegó muy adentro y con lo que estuve además llorando un montón, de verdad. Y bueno, así a grandes rasgos, creo que todos o casi todos conocéis este libro porque es el que catapultó a Joel Dicker a la fama, pero esta historia habla de Marcus, que es un escritor que ha publicado una novela que ha sido todo un éxito y está en blanco. Y entonces, ¿qué pasa? Que decide irse una temporada a la casa de su mentor y buen amigo Harry Quebert. ¿Qué pasa? Que este hombre es acusado de asesinato con la aparición de Nola, una chica mucho más joven, y se descubre que tuvieron un romance. Y bueno, pues Marcus junto a Perry, que es el comisario, sargento o como queráis llamarlo, del pueblo, que se llama Aurora, por cierto, así como dato relevante, pues investigan porque están convencidos de que Harry es completamente inocente. Ya no voy a contar absolutamente nada más de este libro. Si no lo habéis leído, lo tenéis que leer y por supuestísimo recomiendo todos los libros de este señor. Pasamos a la fantasía, y es aquí estaba tardando en mencionar esta saga porque es una de las que me introdujo en el mundo de la literatura y es un clásico. Es ni más ni menos que Harry Potter. Yo es que soy de la generación de Harry Potter. Yo he ido creciendo con Harry Potter y yo vivía cada libro y cada película. Yo era de estas personas que a los 11 años esperaba mi carta de Hogwarts y que estuvo muy, 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 muy desilusionada cuando no la recibió. Soy al final muy friki. Bueno, de los que me conocéis más, pues ya sabéis que yo soy muy friki, soy muy, muy Slytherin. Y tengo pues todos los libros, todas las películas, todos los juegos. Todo lo que iba saliendo me lo iba comprando porque Harry Potter para mí ha sido mi vida. De hecho, los que me llevéis siguiendo más sabéis que en enero empecé la lectura conjunta de Harry Potter junto con Ale y con Judy, dos chicas de Bookstagram que son Que Quiero Leer y Books and Tea, que recomiendo muchísimo sus perfiles. La cosa es que todos los meses, bueno, cada mes leíamos un libro de Harry Potter para celebrar su 20º aniversario. Que 20 años han pasado. Es que lo pienso y digo, Dios mío, ya 20 años. Pero estos libros me parecen increíbles. Volvemos a hablar de la novela histórica y es aquí vengo a hablaros de una de mis mejores lecturas del año pasado, que es un libro que me gustó muchísimo y que estoy deseando ver la adaptación. De hecho, si habéis visto mis vídeos y me seguís por Instagram, ya os estaréis oliendo qué libro es. Y este libro es El Ruiseñor de Kristin Hannah, que es una de mis autoras revelación del año pasado. Este libro está ambientado en la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial y trata de dos hermanas que no pueden ser más diferentes y cuenta sus vidas, cómo llevan esta guerra, cómo llevan la situación. La primera hermana, la hermana mayor, está casada, su marido se va a la guerra y cuando los nazis ocupan la zona donde ellos viven, tiene que convivir con un militar nazi, con un general nazi de hecho, y cuenta un poco la historia de cómo convive ella y qué es lo que tiene que hacer y cómo va evolucionando su personaje, porque es un personaje que evoluciona mucho. Y luego por otro lado tenemos a la menor, la que es conocida como Ruiseñor, que es una niña, una joven mucho más rebelde, que no encajaba mucho en la sociedad, que ella quiere dejar huella, que ella quiere desde el principio ir a la guerra, que quiere luchar y quiere aportar su granito para ayudar a liberar Francia. Ya no os voy a contar nada más, solo deciros que es una historia muy, muy emotiva, que a mí me gustó muchísimo. Si os gusta todo lo que está relacionado con la Segunda Guerra Mundial, este libro os va a encantar. Y ya no solo eso, porque yo he conocido a personas que no les gusta mucho la novela histórica, pero que han leído a Kristin Hannah y se han enamorado. Porque es verdad que Kristin Hannah tiene una forma de escribir que es preciosa, que hace que los personajes te calen,
que te metas en la historia de una forma increíble, te hace sufrir. La evolución de los personajes es impresionante, no solo en este libro, sino en el resto de sus libros. Vamos, yo no he leído todos, pero en otros libros que he leído también los personajes tienen una evolución muy, muy interesante. Las historias son muy complejas, son historias duras, ya aviso, pero bueno, muchas de las buenas novelas históricas son así. Y este libro de verdad, que es maravilloso. Volvemos a los clásicos, y es que vengo a hablaros de un libro que os he recomendado un montón, tanto por Instagram como por YouTube, en un montón de vídeos, y de hecho los que me sigáis estaréis pensando que estáis viendo este vídeo y que realmente sabéis perfectamente todos los libros que voy a mencionar, porque al final son libros de los que estoy hablando todo el rato, pero es que son libros que me han marcado mucho como persona, mucho a la hora de elegir mis lecturas, que me han impresionado por las reflexiones que tienen. Pero bueno, este libro del que quiero hablaros es El retrato de Dorian Gray, que me parece sublime. Para los que no conozcáis esta historia, cuenta la historia de Dorian, un joven muy apuesto, que todo el mundo se lo comenta, todo el mundo está detrás de él, todo el mundo como que lo ama, y él pues al final se acaba enamorando de sí mismo, por así decirlo, se obsesiona con la idea de envejecer, con la idea de la belleza, con la idea de... no, él tiene pánico de perder su belleza, él tiene pánico de perder su juventud, porque se lo han dicho tantas veces que piensa que él no va a hacer nada sin esto. ¿Qué pasa? Que a él, un buen amigo pintor que lo adora, le hace un retrato, y Dorian al principio es una persona muy inocente, pero se empieza a rodear de compañías que son unas malas influencias, y él acaba sucumbiendo a la decadencia y empezando a realizar cada vez acciones más terribles. Y la cuestión es que aquí no estoy haciendo ningún spoiler porque todo el mundo sabe de qué va este libro, y de hecho si veis la sinopsis aparecerá. La cosa es que este hombre empieza a hacer cosas muy malas y él no envejece, sino que todo se queda reflejado en el cuadro. Y ya no tengo nada más que decir sobre la trama, solo que tiene unas reflexiones muy interesantes sobre la decadencia, sobre el bien, sobre el mal, sobre las distintas percepciones, sobre la juventud, que a mí me marcaron muchísimo y que hice un montón de anotaciones en cuadernos que tengo aparte, así que este libro obviamente tenía que estar figurando en esta lista. Y pasamos a la romántica. Y aquí tengo que hablaros de mi libro favorito de romance, que es Siempre el mismo día, que también he hablado mucho de él, y que tiene una adaptación maravillosa protagonizada por Anne Hathaway. Yo ya estoy haciendo spam de la película, pero es que de verdad es maravillosa. Y esta historia cuenta la historia de dos amigos, de hecho son dos personas que se enrollan la noche de su graduación de la universidad, y como tienen unas perspectivas y unas ideas de su futuro muy diferentes, deciden no complicarlo y quedarse como amigos. Y deciden pues mantener el contacto y verse siempre el mismo día según van pasando los años. Entonces cuenta la historia de la evolución y del crecimiento de estas personas, de cómo les va, de lo que esperaban ser y lo que van siendo durante los años, por así decirlo, y también cómo va evolucionando su relación y los altibajos por lo que van pasando. Es un libro que me parece precioso, muy emocional, de verdad lo recomiendo muchísimo. Y ahora sí que vengo a hablaros del libro del que yo creo que no he hablado prácticamente nada en Instagram y que 100% no he hablado nunca en el canal de YouTube, y es otro libro que tampoco tiene perdón que no haya hablado de él. Y a ver, os voy a hablar de un señor Dramón, y este libro es Nunca me abandones, de Kazuo Ishiguro. Creo que he dicho bien el nombre. Es un autor japonés que le dieron el premio Nobel hace unos 3, 4 y bueno, puede que incluso 5 años, no me acuerdo ahora mismo. Es que el tema de la pandemia ha hecho mucho daño y ya me ha dejado completamente desubicada, pero vamos a darle que hace unos 5 años recibió el premio Nobel. Este libro tiene una adaptación que está protagonizado, entre otros autores, por Keira Knightley, así que la adaptación está muy bien, así que también la recomiendo. Y es la historia de 3 jóvenes, 2 chicas y un chico, que están en un internado, por así decirlo, especial. No es un internado, es un orfanato, y son niños especiales. No voy a decir por qué. Y aquí hay una historia de amor, un triángulo amoroso. Una de las chicas es más dominante y la otra amiga pues hace un poco todo lo que le dice y está a su sombra, pero eso tampoco es lo más importante. La historia es el crecimiento de estas personas, qué es lo que pasa después cuando salen de este orfanato, la relación que hay entre los 3 personajes, y es un libro con el que yo he llorado muchísimo, pero muchísimo. Está increíblemente bien escrito. He visto la película y yo tengo que deciros que la película
no la vais a olvidar. Bueno, tampoco vais a olvidar el libro, pero al final la película es muy visual y las dos cosas son maravillosas y las tengo que recomendar. Y bueno, estaba tardando en sacar a relucir a mi escritor favorito, que para los que me conocéis más ya sabéis que es Haruki Murakami, y vengo a hablaros del primer libro que leí de él y que hizo que mi cabeza explotase y dijese ¡wow! Y es Kafka en la orilla. Para los que no conozcáis a Haruki Murakami, bueno, de hecho hice un vídeo hablando de él y de los libros que más me gustaban, lo dejaré por aquí. Los que no conozcáis a Haruki Murakami tiene dos corrientes, la corriente onírica y la corriente realista. Kafka en la orilla pertenece a la corriente onírica, que a mí personalmente me gusta más. Sí que es verdad que luego tiene los libros de relatos en los que hay un mix, hay relatos que son de la corriente realista, hay relatos que son un mix entre las dos corrientes, hay relatos que son de la corriente onírica. Y bueno, este libro parte un poco de la profecía de Edipo, tiene varias historias paralelas que luego se van a ir uniendo. Empieza con un niño que piensa que va a acabar matando a su padre, entonces se va de casa y a partir de ahí pasan muchísimas cosas. También tenemos la historia de otro señor especial que es capaz de hablar con los gatos, que por cierto a Haruki Murakami le encantan los gatos, y es bastante frecuente que aparezcan estos animales y que se les dé un protagonismo a estos animales importante. La forma de escribir de Haruki Murakami es bastante peculiar, es diferente a lo que estamos acostumbrados, dentro de que es bastante más comercial, por así decirlo, de que es más cercano a lo que solemos leer en Occidente que otros autores. Y cuando me refiero a esto, me refiero a otros autores asiáticos. Sí que es verdad que al final el conceptos como las relaciones, el sexo, la muerte, las conciben de una forma diferente, hablan de ellos de una forma... Tenéis que leerlo, pero lo que transmiten, cómo lo explican, lo que tú sientes cuando estás leyendo es algo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a leer nosotros. A mí personalmente me gusta mucho. Haruki Murakami yo creo que es de esos autores que los amas o los odias. Yo soy del primer caso. Y nada, yo espero que os animéis mucho con este autor y que si habéis leído algo de él, que por favor me digáis qué os ha parecido. Y bueno, otro libro del que tenía que hablaros sí o sí es El Principito. Es un libro que leo todos los años y cada vez que lo leo descubro algo nuevo o veo algo que no había visto en su anterior momento, o a lo mejor hay reflexiones que un año me impactan más y reflexiones que otro año me impactan menos. No sé, es un libro que me parece tan especial, que además se lee en una tarde, pero que tiene tantas cosas y que según vas creciendo te das dando cuenta de la cantidad de enseñanzas que tiene este libro. Yo este libro lo empecé la primera vez que leí este libro, yo tendría 9 años y lo leí como una historia más, me pareció un cuento y hay un montón de reflexiones que no te das cuenta cuando lo lees a esa edad. Y cuando cumplí los 18 años lo volví a leer y dije, wow, en ningún momento me había parado a pensar en todas las cosas que transmite Anthony. Anthony, es que yo para las pronunciaciones no voy a decir el apellido porque es que sé que lo voy a pronunciar mal. Pero la cantidad de cosas que transmite y la cantidad de reflexiones que tiene me parecen tan bonitas y tan importantes y tan necesarias para nuestra vida que no sé, sí o sí tenía que meter este libro. Otro libro que me marcó muchísimo en su momento cuando leí y que estoy deseando volver a leer porque es que necesito revivir esa historia es Travesuras de la niña mala de Vargas Llosa, que es también una historia de amor, vamos a decir que es una historia de amor entre dos personajes, que realmente lo que cuenta esta historia es la vida de dos personas que se conocen desde niños, que ella es bastante, no voy a decir una mala persona, pero es una persona interesada, es una persona que se aprovecha mucho del chico, que le hace sufrir bastante, pero que también tiene su corazón. Y él está enamoradísimo de ella y hace absolutamente todo lo que sea por ella. No quiero contar más de esta historia porque es que de verdad es una historia que tenéis que leer sin saber nada más. O sea, deciros eso, pues poneros un poco en la situación. Pero no quiero hacer más spoilers. Es un libro que a mí me gustó muchísimo, que me marcó muchísimo la historia y que si no lo habéis leído, que espero que también le deis una oportunidad. Y ya por último pasamos a hablar de uno de mis autores favoritos también, que es Stephen King. Sí que es verdad que con Stephen King me pasa algo bastante curioso, que es que o amo sus historias o me dejan bastante frías. Y yo aquí voy a hacer un poco trampa porque sí que es verdad que iba a decir un libro, pero luego dije, mira, pues voy a hablar de 2 libros. Y el primer libro del que quiero hablaros es el libro por el que lo conocí. Yo lo conocí por Carrie, que
no voy a contar gran cosa de Carrie porque me imagino que todo el mundo que estéis viendo este vídeo conoceréis la historia, si no es porque lo hayáis leído es porque habéis visto la película, ya sea la adaptación más moderna como la... Vamos, hay un montón de adaptaciones, es una historia de terror sobre una niña y cosas que le pasan en el colegio y sobre su madre, que vamos a decir que es muy religiosa, devota. Y ya no voy a contar nada más, tenéis que leer este libro, a mí me gustó muchísimo. Sí que es verdad que yo vi la adaptación primero antes que leerme el libro, de hecho me lo pusieron en clase de inglés. Si es que yo cuando cuento que tuve mucha suerte con los profesores que me pusieron y con los libros y las películas que me iban poniendo para que yo aprendiese de cultura y literatura, de verdad que es que no exagero. Y el siguiente libro del que vengo a hablaros, a lo mejor no es su mejor libro, pero sí que es un libro que a mí me impactó muchísimo y es Cementerio de Animales. De hecho, es un libro que Stephen King cuando lo terminó dijo, Dios mío, qué monstruosidad he escrito. Y al principio, así para las personas que no lo sepáis y que queráis saber alguna curiosidad más, al principio no quería que se hiciese la adaptación, que por cierto a mí la adaptación no me ha gustado nada, porque pensaba que iba a ser muy espantosa. Este libro trata sobre una familia que se muda, pues ya no me acuerdo por qué razón se muda, pero bueno, se muda a un pueblo en las afueras, cerca de un cementerio de animales bastante peculiar, que va a ser bastante importante en la vida de esta familia por una serie de cosas que acaban pasando. No voy a contar nada más, tenéis que leerlo, es un libro que a mí me puso los pelos de punta, que si os gusta el miedo, este libro os va a gustar un montón. Es bastante oscuro y por eso, aunque no sea a lo mejor uno de los mejores libros de Stephen King, lo quería meter porque me parece que es un libro diferente y que a mí me impactó un montón y que soy incapaz de olvidar. Y bueno, ya sí que sí, ya llegamos al fin de este vídeo. Espero que os haya gustado un montón. Espero haberos sorprendido con alguno de los libros o con alguno de los autores. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like. Me gustaría, si habéis llegado hasta aquí, que me dejaseis en comentarios qué libro o qué libros son los que más os han marcado y que han hecho que os animéis, que os animéis a seguir leyendo, porque me haría muchísima ilusión comentarlo con vosotros y a lo mejor hay alguno que no he leído yo y así me lo apunto. Si es la primera vez que estáis aquí, no olvidéis suscribiros y recordad que podéis darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo, que como os comenté el otro día, espero estar este mes de agosto bastante más activa y poder subir varios vídeos a la semana, porque tengo pensado muchas recomendaciones de diferentes géneros y muchos book tags que yo creo que pueden ser bastante interesantes y que os van a gustar un montón. Espero que tengáis una muy buena semana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso. Chao.